Hola Carlos. Hola Víctor, ¿cómo Muy estás? buenas, ¿qué tal? Encantado de conocerte. Mucho gusto, finalmente, Igualmente. después de tanto correo. Sí, 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 es verdad, por fin nos ponemos cara. Pues bueno, muchas gracias por participar, que la verdad que nos ha parecido un proyecto súper interesante, por lo que hemos estado viendo y bueno, la verdad que creo que merece tener su espacio de difusión en la revista, o sea que nada, muchas gracias. Sé que estas horas creo que es por la mañana temprano allí, ¿no? Y Sí, son las 8 de la mañana en Guatemala. es que es un poco complicado eh, cuadrar las horas y el otro día tuvimos una Sí. reunión aquí en la revista y como cada miembro está en un sitio, pues al final tuvimos que, o sea, a mí me tocaba por la noche, a otra gente por la mañana y tal, en fin, que es un poco complicado el tema de las horas. Es difícil y la tecnología nos ha llevado a que, bueno, la pandemia nos ha llevado a que ahora todo sea por acá. Sí, sí, es verdad, sí. Y bueno, y menos mal que por lo menos hemos Pues mucho tenido... gusto. ¿Cómo dices? No, perdón, solamente quería decir mucho gusto y gracias también por la apertura a recibirnos en la revista. La verdad es de que yo soy muy fanático desde hace algún tiempo y pues queríamos compartir también nuestro trabajo y esperar que nos dieran el espacio. Yo estoy muy contento de que nos hayan recibido. Nada, pues a vosotros, las gracias a vosotros por llevar a cabo este proyecto tan interesante y, y nada, seguro que es un contenido de gran interés para todos los lectores y ahora los oyentes que vamos a tener en la revista, porque bueno, ahora próximamente vamos a empezar a lanzar contenido de entrevistas audiovisuales. Y bueno, de hecho eres la primera persona a la que le hacemos este tipo de formato de entrevista, pero es un nuevo contenido que vamos a empezar a hacer, así que nada, seguro que es súper interesante. Y bueno, no sé si te presento a Cristina Fontánez, que es nuestra compañera que reside en Nueva York y, y es la que en realidad va a dirigir un poco lo que es la entrevista. No sé si Bueno, iba a buenos venir, días, ibas a venir Carlos. acompañado. Muchas gracias por participar en esta entrevista. Entonces, antes de empezar a hablar del proyecto, nos gustaría profundizar un poco más en su trayectoria y en sus vivencias al término del conflicto. Así que, ¿nos puedes contar cómo y qué te atrajo a la especialidad de la archivística y también cómo llegaste a involucrarte con este proyecto? Muchas gracias, Cristina. Sí, mi nombre es Carlos Juárez, tengo 33 años de edad y yo trabajo en el grupo de apoyo mutuo GAM desde hace 10 años. Eh, el GAM es una organización que surge por la búsqueda de familiares desaparecidos durante el conflicto armado interno. Eh, yo siempre digo y sostengo que nace por la valentía de un grupo grande de mujeres que decide salir a la calle y pedir justicia por todas las desapariciones que estaban sufriendo de sus familiares en Guatemala, en un periodo muy represivo, la última dictadura. El GAM nace en el 84 y a partir de ahí, pues ya hemos cumplido 36 años de trabajo en búsqueda de justicia por los desaparecidos. Yo tengo que decirles de que mi encuentro con la archivística es muy casual. Eh, yo soy abogado de formación y yo he trabajado en el acompañamiento a víctimas del conflicto armado durante todo este tiempo. Eh, pero pasa una situación bien particular. En Guatemala los avances por justicia transicional se producen en una escalada muy grande y muy valiosa a partir del aparecimiento del archivo de la Policía Nacional. Ese acervo nos permitió a los investigadores poder dotar de herramientas para dar acceso a la justicia a muchas víctimas. Entonces han transcurrido casi 15 años desde la aparición del archivo de la policía
y cada vez es más limitado el acceso a información que nos permita esclarecer violaciones a derechos humanos. En ese sentido, a partir del 2015, nosotros, con el acompañamiento de una cooperante de Alemania, empezamos a ver la necesidad de hacer públicas las historias desde un punto de vista humano. Y esto es porque los juicios en algún momento van a terminar porque los perpetradores están falleciendo. Entonces buscamos que cada vez sea más accesible desde un punto de vista humano para las personas que no conocen esta parte de la historia. Y así es como nosotros decidimos rescatar el archivo del GAM, y como muchas organizaciones de muchos lugares del mundo, me imagino, descubrimos de que había una riqueza enorme que estaba prácticamente almacenada en bodegas, así como por decirlo, clandestinas o improvisadas, y era material muy valioso. Entonces, a partir de ahí decidimos iniciar el proceso de intervención archivística, y pues nos ha llevado 5 años en la que pasamos de conocer 0 cosas de archivos a hoy estar en un momento en el que seguimos aprendiendo y nos seguimos dando cuenta de lo valioso que es trabajar en la recuperación de archivos privados y públicos que nos permitan dar información a las nuevas generaciones para que puedan investigar y establecer criterios más objetivos sobre situaciones tan complejas como los conflictos armados. Claro, entonces entendemos que es una historia que muchos desean que no sea contada, pero en tu opinión, ¿cuál es el objetivo o el beneficio, tanto para los guatemaltecos como para el resto del mundo, del que estas historias se hagan más accesibles? Precisamente, Guatemala es un país que carece de memoria histórica. En el pensum de estudios de la educación primaria y básica, no se tocan estos temas. Entonces tú llegas a una universidad y te enteras de lo que pasó en una universidad, si en tu casa no te cuentan. Pero hay una cultura del olvido y del dejar atrás estas cosas que nos evitan el desarrollo, por decirlo así, y nos impiden avanzar. Entonces, en la era de la información digital, nosotros creemos que es importantísimo que las nuevas generaciones puedan conocer de manera directa y desde testimonios directos, porque produce mucha polarización en cuanto a que muchas personas vinculadas a un sector que se puede denominar de izquierda, a veces son las que han llevado el discurso de memoria histórica. Y por otro lado, las personas vinculadas a posiciones más conservadoras y identificadas con derecha llevan el discurso del olvido. Pero nosotros aquí lo que queremos es dotar de herramientas a las nuevas generaciones para que puedan ver desde el punto de vista de personas víctimas, que sepan que no son solo cifras que se hablan, sino que principalmente hay historias de vidas muy complejas y que están plasmadas en un archivo como el de nosotros. Hola, bienvenido Daniel. Bienvenido. Hola. Daniel, ¿nos puedes hablar antes de que prosigamos con la entrevista acerca de tu rol en el Archivo Histórico GAM? Sí, hola, buenos días. Me presento, mi nombre es Daniel Alvarado, trabajo con Carlos en el archivo del Grupo de Apoyo Mutuo GAM, principalmente en el archivo, pero realmente vemos algunas cosas mucho más allá del archivo, como es la justicia transicional, memoria histórica y verdad. Realmente mi papel en el archivo junto a Carlos es tratar la manera de rescatar en buena medida los archivos que históricamente han pertenecido a la institución GAM desde el año 1984 que se funda, pero aún aquellos archivos que anteceden a la fundación de la institución, porque eran archivos que ya aportaban las personas que en algún momento fundaron GAM, que en principio eran
eran mujeres. Estos archivos entonces son los que nosotros hemos iniciado con Carlos y con el equipo a rescatar, a darles un tratamiento histórico y que posteriormente son los archivos de los cuales conversamos el día de hoy y que servirán puntualmente para ir generando un poco la hilvanación de ese tejido social perdido durante el conflicto armado, y nuestro trabajo ha sido pues emprender todas las fases archivísticas de recuperación, tratamiento y conservación, y también un poco el proceso de difusión, que es uno de los retos en los que nos encontramos actualmente. Muchas gracias. Entonces, imaginamos que en este proyecto habrán encontrado una historia sumamente trágica, pero ¿nos pueden hablar de algún documento o alguna historia que les haya conmovido especialmente? Gracias, Cristina. Por motivos de metodología, le quiero contar a Daniel de que voy a contestar la pregunta 3 y a partir de que yo responda después, puedes comenzar, Daniel, con las preguntas. Nos dividimos las preguntas. Yo contestaré las impares y Daniel contestará las pares. Entonces, a partir de la siguiente pregunta, puedes contestar, Daniel. Gracias. Gracias, Cristina. Para mí ha sido un encuentro muy tremendo con la historia de Guatemala, el conocer directamente el archivo del GAM. Yo no podría escoger una historia porque llevo tanto tiempo trabajando en el tema que he podido dimensionar lo trágico y lo complicado que se vivió durante un conflicto armado en Guatemala. Pero yo me quedaría con una reflexión que a mí el archivo me ha permitido ver la dimensión de la desaparición forzada en Guatemala. Y eso lo digo porque en este archivo se pueden encontrar historias desde un panadero hasta un sindicalista, hasta una catedrática universitaria, niños, niñas e incluso con todo lo que conlleva religiosos extranjeros y soldados estadounidenses desaparecidos, con todo el rol que tuvo Estados Unidos en el conflicto. Entonces, víctimas de la guerrilla y víctimas del ejército. Entonces, eso me ha cambiado a mí la perspectiva de vida en cuanto al abordaje que debe de conllevar el tema de la desaparición forzada. Es un tema que en Guatemala afectó a cualquier estrato social y no discriminó en cuanto a edades o géneros o por ejemplo, profesiones. Entonces, yo siempre digo que los archivos nos dan la posibilidad de sorprendernos cada vez que trabajamos en uno de ellos. Y para mí esa es la reflexión máxima que me ha dejado. No podría escoger una sola historia porque hay de verdad unas cosas muy tremendas ahí. Nosotros hemos tenido experiencias en donde pusimos a la gente del GAM a leer casos concretos y ellos nunca habían leído alguna situación que estaba guardado en los anaqueles de la organización, y hemos visto gente llorar, gente muy fuerte llorar de leer algunos de los testimonios que son tan fuertes y que nos trasladan a ponernos en los pies de esas personas en aquella determinada época. Entonces, me quedo con eso, la capacidad de sorprenderme que me ha dado el archivo y de formarme como ser humano. Claro. Entonces, tomando eso en consideración, ¿qué recepción espera de parte de la sociedad civil acerca de este proyecto, pero también dentro del contexto político actual en Guatemala? Y bueno, creo que para nosotros enfrentarnos a un contexto actual de pandemia, de corrupción, de muchos desencantos que pues los hemos tenido, pero los seguimos viendo, y eso yo creo que es lo que más desgasta a las organizaciones de derechos humanos, el trabajar no solamente el tema de la justicia, no solo el tema del acceso, no solo el tema de las familias, de las víctimas, sino darnos cuenta de que las condiciones son una especie de altibajo que se van dando en los últimos años. Cada uno de los gobiernos ha tenido particularidades, algunos se han abierto y algunos otros se han cerrado. Esto es complejo para nosotros porque nosotros esperamos que la sociedad civil
principalmente la sociedad civil organizada tenga una recepción de multiplicación de cada uno de los elementos, de las historias, de los casos, de los hechos, pero que esto también se vincule a procesos jurídicos que permitan también el acceso a justicia para los familiares. Las familias en la actualidad tienen una percepción del trabajo que hacemos muy importante porque ellos nos ven a nosotros como la voz que ellos quieren tener ante las posibles autoridades o ante quien se encuentre para poder escuchar su demanda. Pero es difícil porque en la actualidad nosotros con Carlos recibimos llamadas de familiares que nos están preguntando si hemos tenido conocimiento de si ha avanzado algún proceso de los que como institución en búsqueda de verdad principalmente hemos logrado, si hemos logrado alcanzar algún resultado. Y la respuesta es triste porque no, en ese contexto las prioridades están siendo en temas de ayuda humanitaria y por supuesto el gobierno compuesto por el Ejecutivo, el Legislativo y los poderes judiciales pues se han enfocado básicamente en atender la emergencia que tenemos en el país, pero nosotros sí creemos que es importante que todos nos sumemos en una voz, pero también hay que ver que esas voces de quienes lo necesitan muchas veces no tienen alcance porque por ejemplo este ejercicio que hacemos hoy de conversar por Zoom, muchas familias en el interior de Guatemala no tienen el acceso ni al equipo ni tampoco a la tecnología y es una cuestión que tiene que ver con el lastre que ellos traen histórico de la pobreza y de la falta de desarrollo a partir de ser víctimas de este conflicto armado tan trágico, pero a partir también de que los propios gobiernos no generan las condiciones para poder avanzar en un desarrollo integral de las familias, porque las familias guatemaltecas aún siguen esperando, como que si hubiese sido el día de ayer cuando uno habla con ellos en persona, que vuelva su familiar. Ellos siguen creyendo de que va a venir la persona que desapareció y que le van a decir que está en España. Eso es un dato recurrente. Las familias siempre dicen, es que a él lo vieron en Italia, a él lo vieron en España, a él lo vieron en otra parte del mundo y un día va a regresar. Y eso para nosotros es una expectativa muy grande que no podemos cumplir con ellos, o sea, no podemos decirles que la persona va a aparecer, pero sí creemos que es importante generar sensibilidad por parte de nuestro archivo, del trabajo que hacemos, generar esa sensación social de que es importante todavía trabajar por estos temas, porque tenemos también el trabajo por parte de organizaciones que se dedican a difamar el trabajo por las víctimas o hablar del trabajo que hacemos las organizaciones de derechos humanos, donde desvirtúan mucho lo que se hace. Y esto se habla desde un discurso en el cual hay que superar, dicen ellos, el pasado. Hay que dejarlo en lo que es pasado. Hay que seguir adelante y asumir los nuevos retos. Entonces, para nosotros sí que es muy importante trabajar en sensibilizar y mantener presente que las necesidades de las familias están tan vigentes como el mismo día que desaparecieron a sus seres queridos. Claro. Entonces, ¿cuál es la estrategia de democratización? O sea, ¿cuál es la estrategia que están siguiendo para que estos ciudadanos sepan que en el archivo GAM es posible que encuentren su historia o la historia de su familia? Sí, mira, dentro de las estrategias principales que hemos planteado nosotros como GAM está, número uno, hacer difusión social en todas las redes que podamos. Ha sido importante para nosotros difundir la memoria, difundir el trabajo que hacemos en nuestros sitios, generar agentes de multiplicación con organizaciones hermanas, pero también es importante, y lo destaco mucho, las sinergias de trabajo que hemos generado, porque con la ayuda de varias instituciones y de algunas alianzas hemos logrado también generar un proceso que nos ha permitido a nosotros digitalizar parte de la documentación que hoy tenemos. Y esta documentación digitalizada es la que ponemos a disposición de las personas. En la actualidad contamos con un archivo de denuncias de desapariciones aproximadamente de 3.200, 3.300 denuncias. Estas denuncias, estos archivos están en digital, puestos a disposición en una página de GAM a todas las personas que necesiten hacer investigación sobre casos, principalmente para los familiares que quieran conocer la información, porque nos sucede algo también en este proceso, ¿no? En la difusión. Muchas veces no es tanto la familia que vivió en primera persona el hecho, sino son los hijos, son los nietos que quieren conocer, que quieren saber, que quieren escuchar qué es lo que pasó. Y muchas veces las propias familias no tienen quizá la palabra o las palabras para expresar lo que sucedió. Entonces, les permite tener algún recurso metodológico como la página o como el sitio
encontrar esa historia que no se contó, esa historia que no se dijo y poder difundirlo. Aparte que también es una presión social generar estos efectos de multiplicación de la comunicación, porque mucha gente que escribe a las redes sociales de GAM, porque mucha gente que nos sigue, entonces conoce el trabajo que estamos haciendo y de alguna manera busca cómo sumarse, cuenta las experiencias, aporta los casos y nos sigue diciendo de que es importante trabajar. Así también muchos funcionarios, porque vale decirlo, hay gente dentro del gobierno o hay gente en la función política que también tuvo alguna pérdida en su momento y que hasta el día de hoy también siguen luchando desde su pequeño espacio que tienen y que pues, necesitamos hacerlo mucho más grande, pero la estrategia de difusión va enfocada principalmente a darlo a conocer en la mayor cantidad posible a todas las personas que podamos a través de nuestros sitios. Y un último elemento que hemos también convocado es lo que queremos hacer más a futuro con el trabajo institucional directamente, que es constituir nuestro edificio como un centro de memoria, como un museo donde podamos hacer exhibiciones no solo del trabajo, sino un poco del recuento del trabajo que hicieron las víctimas que en GAM fueron mártires, y también poner a disposición del público materiales, documentos y todo lo que pueda servir para que se pueda seguir generando la memoria y de esta manera poder acceder hacia la reconciliación. Yo, antes de que continuéis, es que sí que quería hacer un breve comentario, porque es que justo hace como una semana salió un artículo publicado por Kirsten Well que se titula No hay democracia sin archivos. No sé si lo habéis visto. Sí, ¿verdad? Porque habla del archivo de la Policía Nacional. ¿Vosotros trabajáis de alguna manera para recuperar o para que se ponga en marcha o para realizar algún tratamiento sobre la documentación que ha sido cerrada con respecto a este archivo, ¿no?, de la Policía Nacional? Sí, vean, nosotros como grupo de apoyo mutuo tenemos varios frentes de trabajo. Como les digo, nuestro génesis es la memoria histórica, las desapariciones, los hechos de violencia cometidos durante la guerra. Sin duda, el archivo histórico es un antes y un después para la justicia, para la investigación. Lastimosamente, en los últimos años ha tenido limitaciones. Ustedes seguramente se han enterado que ha habido un cierre, digámoslo así, parcial o semiparcial del espacio físico abierto. Y nosotros como GAM siempre hemos sido... Primero fuimos uno de los principales promotores en que el archivo tuviese esa independencia y se hiciera el trabajo de investigación. Segundo, hemos sido usuarios porque nos hemos servido del archivo para poder impulsar algunos casos que desde la institución y desde la rama jurídica del GAM hemos trabajado. Y tercero, también hemos velado por garantizar de que los archivos se mantengan, se respeten y sobre todo se pueda hacer investigación independiente y sin ninguna censura. Al respecto, entonces, nosotros en la actualidad trabajamos en algún momento con el Programa de Naciones Unidas para tener acceso a las documentaciones de esos archivos, principalmente en dos líneas estratégicas. Una, darnos cuenta de que realmente el archivo está brindando información a quienes la piden, como lo hizo en su mejor momento cuando estaba completo el personal del archivo. Y dos, para poder ver también desde el interior que la funcionalidad de él esté y que no se esté haciendo algún tipo de saqueo del archivo. Esto lo estuvimos haciendo, lo hemos hecho durante al menos 8 meses a partir de que el Ministerio de Cultura en Guatemala toma las riendas del archivo histórico y nos ha permitido estar viendo la funcionalidad y también comparar un poco lo que el gobierno dice que es el archivo en la actualidad y lo que nosotros sabemos que es o que fue el archivo. Entonces, a raíz de eso tenemos también nuestras propias conclusiones. Creemos que el archivo, pues obviamente está en un proceso bien difícil. La gente que tuvo y que acuñó experiencia, que se hizo muy capaz en él, pues en su mayoría se ha ido y se le ha dado prioridad a una planilla que es ajena totalmente a la sensibilidad y a las necesidades del archivo, y entonces eso también impide el acceso. No es que haya una negación de información o que se estén destruyendo ávidamente o abiertamente documentos, pero sí que es más fácil hacerlo y también sí que es más fácil no tener la información, porque cuando uno no conoce los procesos y no sabe cómo hacer la investigación,
es también muy fácil que le nieguen esa misma información. Entonces, sí, nosotros estamos atentos al proceso de que los archivos se mantengan y que el proceso también de selección, de conservación, de resguardo siga, aunque todavía se encuentra en un proceso bastante complicado. Yo solo quiero agregar de que en este momento existe un colectivo de al menos 12 organizaciones que estamos llevando a cabo una defensa jurídica del archivo de la policía. Estamos en el proceso presentes para solicitar que se le otorgue una protección basado en una declaración que hace el mismo Estado de Guatemala de que el archivo constituye patrimonio cultural de la nación. Entonces, basado en eso, nosotros mantenemos una defensa jurídica para garantizar su independencia y su protección. Sí, no, es que, vamos, por lo que pude leer, lo pude leer así un poco entre líneas en el artículo, venía muy al caso porque realmente pues bueno, daba a entender que realmente corría bastante peligro, ¿no? Parte de la documentación que todavía alberga, ¿no? Pero bueno, nada, Cristina, sigue, perdón. Entonces, hablando de accesibilidad y de difusión, ¿qué tipo de obstáculos han encontrado al tratar de crear un balance entre crear estos archivos virtuales, dar acceso de una forma virtual y, entre comillas, más accesible para ciertas personas, pero también preservar la privacidad y la seguridad de estas personas que fueron violentadas y documentadas en contra de su voluntad? Voy a dejar que conteste Daniel esa. Sí, bueno, perfecto. Mira, realmente uno de los obstáculos que hemos tenido grandes ha sido poder trabajar el archivo, tener recursos para poder hacer público nuestro archivo, tener a la gente correcta en nuestro archivo. Y en esto quiero hacer un breve contexto. Nuestro archivo es un archivo que nace de la necesidad de las familias, más que propiamente del GAM, porque son las familias las que constantemente nos abordan, nos preguntan sobre si tenemos información de su ser querido desaparecido. Entonces, para nosotros es un obstáculo y ha sido, y creo que seguirá representando un obstáculo hasta que no logremos tener una forma correcta de sostenibilidad del archivo, porque en la actualidad tenemos eventualidades con algunos cooperantes que están interesados en apoyar el proceso de rescate del archivo. Y este archivo tiene un potencial tan grande desde los aspectos sociológicos, antropológicos, históricos de la historia misma en Guatemala que pues se presta para hacer muchos estudios, pero realmente uno de los obstáculos es que Guatemala no tiene tanta gente en el ámbito académico interesada en el tema de archivos. O sea, uno de los obstáculos es, primero diría yo, tenemos falta de financiamiento para este tipo de procesos que necesitamos visualizar y hacerlos parte de la memoria y parte también de los recursos para una reconciliación o para un proceso de paz verdadero. Segundo, en el tema de la investigación para nosotros, y hablo en este momento en nombre de Gani, en nombre también de Carlos, creo, porque ha sido para nosotros bien duro encontrarnos con la realidad de que hay mucho más interés por los archivos en la parte internacional, es decir, gente de otros países está muy interesada, estudiantes principalmente, y para acá, para lo interno en Guatemala, de verdad, es algo que cuesta mucho, a no ser los del grupo que somos investigadores, que tenemos un interés ya por el trabajo que hacemos, es bastante difícil captar la atención de nuevos estudiantes y de otras personas que estén en el ámbito de la investigación. Esos han sido momentos difíciles y también son retos, yo lo veo un poco como los obstáculos. Tercero, tenemos también constantemente, y esto lo digo con conocimiento de causa, organizaciones en contra del trabajo que hacen las organizaciones de derechos humanos que constantemente nos están monitoreando. Y cualquiera de las cosas que nosotros hacemos se utiliza para difamar, para generar especulación, para malinformar a la poca población que se acerca a estos espacios. Entonces nosotros hemos visto esto como un reto. Ahora, decir que tenemos un obstáculo con las familias para poder recabar información que después ponemos a
la ponemos pública. Yo diría que más que un obstáculo es todavía poder trabajar con ellos en un nivel de sensibilizarnos y entender que para nosotros el tiempo ha transcurrido normalmente, los que no vivimos el conflicto armado y no perdimos directamente a un ser querido, pero para ellos el tiempo se detuvo. Entonces, cuando tú hablas con un familiar, el familiar tiene muy presente el hecho y esta persona cae en un momento de crisis, de nervios, de dolor, de llanto, pero principalmente de temor. Y eso ha sido un obstáculo muchas veces también para poder nosotros generar o recopilar la información y ponerla a disposición. El temor que las familias todavía tienen. Nos preguntan recurrentemente cómo podemos garantizar nosotros de que no van a llegar a hacerles algo, que no les va a pasar nada, que no los están espiando. Y para nosotros eso es difícil. También es difícil cómo garantizar que, por ejemplo, en los casos que son judiciales, la información no va a estar expuesta y en lugar de poder apoyar a una familia, lo que vamos a hacer es vulnerabilizarlos a través de difundir información sensible. Aquí ha habido todo un trabajo que se ha hecho por parte del departamento jurídico de la institución y también han sido muchas sesiones de trabajo con los familiares que hemos llevado a cabo para tratar de hacer totalmente una selección de casos, pero que esta selección de casos sea con una acción sin daño, que no se caiga en una revictimización, pero que tampoco nosotros abusemos de la confianza, sino que en todo momento respetemos la disposición de las familias y pongamos a disposición de los usuarios o del público en general lo que realmente ellos quieren y se sienten cómodos en manifestar. Para nosotros eso es muy importante, que al final las familias sepan que lo que está ahí es algo que ellos han leído, que se les ha mostrado si no saben leer, que se les ha explicado y que ellos tienen totalmente el conocimiento y no se sienten vulnerables. Porque sí hemos tenido ya algunas experiencias en el pasado, algunas directas y algunas indirectas, donde pues los familiares no se encontraban anuentes a que se hiciera alguna investigación con su caso o se presentara públicamente. Entonces, para nosotros sí que es importante sortear este obstáculo, ¿no? Cómo eliminar el temor en las familias, cómo combatir la difamación, cómo poder hacer nosotros también para hacer un trabajo ético y que este mismo trabajo no sea un punto de quiebre que después nos puedan señalar también de que estamos abusando de la confianza de las familias o vulnerando sus derechos, porque pues son esos pequeños eslabones donde se va filtrando un poco la forma en que nos persiguen en la difusión del trabajo de archivo y que al final puede ser como para un poco desvirtuar lo que estamos logrando y lo que estamos haciendo con las familias. Claro, entonces hablaste de ganarse la confianza de estos familiares. ¿Has encontrado que da trabajo ganarse la confianza de ellos o están a un punto de que confían en ustedes porque son porque son el GAM? Mira, yo solo quisiera agregar ahí de que yo considero que es importante para nosotros ha sido establecer esa ruta de decir vamos a respetar en todo momento el deseo de la familia. Si ustedes ven, hay 8 casos de 3,200. Entonces, son pocos los públicos porque aquí hemos tenido el acercamiento con las familias, hemos hablado y ellos han autorizado. Pero eso es un punto en el que te puedes ganar la confianza de las personas, que vean el respeto en el uso de la información. Y lo que pasa es de que es tan importante esta ruta ética para el manejo de la información, porque nosotros tenemos documentos en los cuales hay información sobre violencia sexual, en donde está señalada el victimario y la víctima, y están los nombres, está la ubicación de la casa, están de información de la familia, del agresor. Entonces, abordar en todo momento de una forma responsable ha sido muy importante para nosotros. Nos hemos topado con gente muy admirable que nos ha dicho, publíquenlo todo, por favor, porque todo lo que ustedes hagan a mí me ayuda. Esa dignificación que ellos sienten con un solo documento que esté publicado en un sitio web es increíble, pero por otro lado nos hemos topado con personas que nos han dicho, no queremos saber nada de esto y por favor no vayan a hacer público. Entonces creo que
dirigirse con honestidad y con respeto y mantener la ética por sobre los resultados que podamos llegar a tener es importantísimo en este tipo de archivos. Yo agregaría a la pregunta de que nos pasen en las dos vías. Hay gente con la que, como menciona Carlos, nos conoce, trabajó en la fundación del GAM o anduvo caminando en los 80 con las familias del GAM. Y hay otro grupo de familias que son descendientes, que son hermanos, hijos, sobrinos, nietos, y que también nos cuesta un poco más entender. Tenemos que sortear muchos obstáculos, principalmente aquellos de cambiar la mentalidad también que se les da, que nosotros utilizamos, porque una parte de la difamación importante que se hace en Guatemala es decir de que las organizaciones de derechos humanos viven del conflicto armado y que han generado miles de millones en gananciales para la organización, haciéndose ricos y dejando a las víctimas pues en la misma pobreza que han vivido. Entonces también pasa por un puente de sensibilizar, de conocernos, de trascender la barrera de lo estrictamente profesional en la investigación y el caso, y llegar al punto de identificarnos, conocernos, hacer un poco más un nivel de amistad, y todo eso pues de verdad requiere tiempo, requiere alguna inversión de estar visitando, de que nos visiten, de mostrar el trabajo, de que la gente pierda el temor a que se va a abusar de ellos. Nosotros tratamos de entender que en este contexto que ellos han vivido de tanta vulnerabilidad, pues no dejan de sentirse víctimas o que nuevamente van a ser victimizados de alguna manera, y es nuestro trabajo hacer todo lo posible por garantizarles a ellos de que esto no se va a repetir. Entonces, la verdad sí es complicado, pero hemos encontrado de manera paulatina los medios para irlo haciendo. Claro. Y siguiendo con el tema de la transparencia, ¿es también posible encontrar online información técnica del proyecto? Como cómo se conservan los documentos, cuál es su criterio de selección, etcétera. En este momento nosotros estamos dirigiéndonos a esa vía. De hecho, si ustedes lograron ver, el proyecto tiene una alianza muy importante con una universidad estadounidense que es Haverford en Filadelfia, pero hemos logrado establecer también ya una ruta de trabajo en alianza con Haverford y la Universidad de Delaware, que están interesados en el proyecto, y buscamos establecer en estos momentos un trabajo que nos permita tener como productos enseñanzas pedagógicas de cómo pudimos llevar adelante este trabajo, y esperamos que a futuro podamos tener ya documentos que puedan dar esa información y que nos permitan compartir la experiencia. Como Daniel les comentaba, en Guatemala es muy escaso el trabajo todavía archivístico, y nosotros ya tenemos solicitudes de algunas organizaciones que desean trabajar su archivo, pero que no saben cómo. Incluso nos quieren convertir a nosotros en un centro de documentación, pero la verdad no podemos recibir todos los archivos, aunque hay cosas muy interesantes. Sí recibimos el de una organización hermana, que lo tenemos en resguardo, pero como les comentaba, queremos empezar a sistematizar la experiencia y poder dar la información para que pueda existir, por una parte, el tema de la difusión de los casos con la sensibilidad, con atraer a jóvenes a la historia, con atraer a investigadores guatemaltecos, internacionales, periodistas, artistas, pero también llevar de la mano el proceso metodológico y pedagógico para poder tener experiencias exitosas. Participamos el año pasado y en el 2018 en un simposio en la Universidad de Haverford, en donde presentaron otros proyectos similares, y la experiencia de respeto a la ética ha sido única en cuanto a los intereses de la academia estadounidense y los intereses de GAM y de las familias, sobre todo, que hemos puesto por delante el tema del respeto a las familias. Entonces, esperamos poder generar documentos más adelante para poder dotar de herramientas también a otros archivos que quieran iniciar o que ya estén adelante y que puedan compartir esta experiencia. Claro, buenísimo. Sí, es muy necesario.
Volviendo al Archivo Histórico de la Policía Nacional, mencionaron que ustedes fueron usuarios de ese archivo, pero ¿hubo algún tipo de colaboración a nivel profesional? O sea, archivistas de ese archivo trabajaron con ustedes, viceversa. Sí, mira, el Archivo Histórico de la Policía Nacional para nosotros es muy importante, principalmente porque desde su descubrimiento fuimos parte en trabajar en las medidas regulatorias a nivel jurídico para su conservación y para su preservación. Segundo, porque algunos tuvimos la fortuna de estar ahí en esos inicios y conocer lo que fue y lo que ahora es el archivo histórico. En lo particular, tuve la oportunidad de entrar en ese recinto y ver de primera fuente, de primera mano, cómo era y qué era lo que había ahí. Y la verdad fue impactante porque en ese momento no sabíamos nada de archivos y era una cosa así como muy novedosa para todos. Pero con el tiempo fue cambiando y pues fuimos adquiriendo la experiencia. Cuando decidimos en GAM trabajar y recuperar nuestros expedientes, nuestros archivos y clasificarlos de alguna manera, pues evidentemente lo primero que pensamos era en quién acuñaba en Guatemala la experiencia con archivos históricos similares. Y es ahí donde buscamos el acompañamiento en ese momento de las autoridades que dirigían el archivo histórico de la policía. Y sí fueron ellos los que en su momento nos dieron algunos lineamientos técnicos que nosotros necesitábamos para la conservación, para el tratamiento, para el trabajo de nuestro archivo. Porque si bien es cierto, ya existía alguna experiencia de nuestra parte, nosotros necesitábamos hacer un archivo que contara con ciertos requerimientos que posteriormente nos ayudaran a que fuese un archivo también de consulta para algunas instituciones públicas en Guatemala. Por ejemplo, hoy por hoy somos un archivo que sirve al Ministerio Público. Recibimos constantes solicitudes de información sobre casos de desapariciones por parte del Ministerio Público y también así de la Procuraduría de Derechos Humanos, quien tiene una unidad de averiguaciones especiales con casos que son, me atrevo a decir que la mayoría, si no es que todos, son casos que existen dentro de los archivos de GAM y que fue GAM quien promovió la creación de ese mismo recurso. Entonces, sí que trabajamos muy de cerca con el archivo histórico, con sus técnicos, nos dieron muchas guías, nos apoyaron mucho, principalmente en materiales que debíamos usar, quiénes podían ser nuestros posibles proveedores, y fue también un camino de aprendizaje, porque si bien es cierto, aprendimos mucho y vimos mucho los procesos que tiene el archivo, también vimos la forma en que por las características y naturaleza del archivo histórico necesitaba, que son rigurosidades archivísticas que para nuestro archivo quizá no sean tan necesarias, ¿verdad? Porque, por ejemplo, nuestro archivo nunca va a pasar a manos del Estado, al menos no por el momento, y no es un archivo que también querramos, no que vamos a estar trasladando de un lugar a otro, sino que es un archivo que lo vamos a tener aquí en nuestro edificio. Entonces, ciertos elementos de la rigurosidad archivística que ellos aplicaron, para nosotros no fue necesario hacerlos, pero sí que trabajamos con ellos en toda el área técnica y metodológica. También vale decir que parte de nuestro equipo en el inicio o en el arranque del trabajo con los archivos fue gente que trabajó en algún momento en el archivo de la Policía Nacional y que posteriormente con el expertise acuñado vinieron a GAM a hacer el trabajo ya per se de conservación, de tratamiento, de organización, hacer los catálogos de la clasificación de cada una de los correspondientes fondos del archivo, y eso por supuesto nos aportó y nos ayudó mucho, aparte de enriquecer la experiencia que nosotros ya teníamos y seguir formando el conocimiento que ahora aplicamos en lo que hacemos. Claro, entonces me imagino que después de recibir esa ayuda y esa orientación, pues quieren crear esos documentos que menciona Carlos para que otros archivos, pues que no tienen acceso, por ejemplo, a algo como el proyecto del archivo de la Policía Nacional, pues sí puedan basarse en ustedes. Que sí. Gran trabajo. Yo quisiera agregar nada más de que el archivo histórico de la policía fue el inspirador también de nuestro proyecto y que además ellos nos ayudaron con la fase de diagnóstico y fueron los que nos dijeron, bueno, miren, aquí ustedes tienen un recurso muy valioso y creo que se torna muy importante tener más archivos como estos
ante esas amenazas que existen, por ejemplo, del Archivo Histórico de la Policía Nacional. Eso nos demuestra lo importante de trabajar los archivos en todos los espacios de las organizaciones. Claro. Entonces, ¿cuál es el rol del Archivo Histórico GAM en el proyecto de memoria virtual de Guatemala? Nosotros somos parte, el Memoria Virtual Guatemala es un esfuerzo colectivo grande en donde se ha buscado que un solo lugar pueda ser el que dota de la mayor cantidad de información sobre el conflicto armado interno o referencia a los investigadores a los lugares en donde pueden encontrar los documentos que buscan. Entonces, este proyecto aglutina a más de 30 organizaciones de sociedad civil y también del Estado que tienen información sobre el conflicto armado interno. Entonces, nosotros estamos trabajando muy de cerca siempre con ellos y al final buscamos estar en una alianza en donde la información finalmente lleve al investigador o al estudiante a las fuentes más fiables y con mayor experiencia de conformidad con lo que ellos estén trabajando o buscando. Por eso es de que nosotros estamos muy enlazados con Memoria Virtual Guatemala, porque es un proyecto ambicioso, colectivo, que busca reunir en un solo lugar o las referencias o los documentos que puedan dar información sobre este periodo de la guerra en Guatemala. Y también, sí. Sí, yo tal vez agregaría que la memoria virtual es uno de esos esfuerzos que mencionábamos anteriormente por difundir y sensibilizar. Antes de la memoria y antes de este colectivo no había un grupo organizado que trabajara los temas de memorias y archivos, sino que habían esfuerzos un poco aleatorios. Y ahora este esfuerzo de memoria virtual permite, como ya lo menciona Carlos, referenciar hacia los trabajos y esfuerzos que se han hecho, no solo en materia de archivos, sino de memoria, un poco de reconciliación, un poco de esfuerzo por ayudar a las víctimas, y permite que todo en un solo sitio sea encontrado y referenciar aquellas especialidades o aquellos efectos puntuales de trabajo que estamos haciendo las organizaciones. Sí, entonces con el tema de que, claro, esto es un archivo que pertenece a la memoria colectiva, a la memoria del país, pero ¿existe algún tipo de involucramiento comunitario en cuanto a la selección, a la preservación de estos documentos, creación de metadatos, etcétera? Sí, vea, nosotros con las familias, la forma en que ellos se involucran es la forma que históricamente ha trabajado GAM con ellos, ¿no? O sea, los archivos de GAM son archivos que en su inicio se trabajaron para darles impulso jurídico, para tratar de dar con el paradero, con la suerte de la persona que fue víctima de esa violación tan cruel de sus derechos humanos. En algunos casos, en los más terribles, fue la desaparición forzada. En otro que también es muy grave y que lo vemos recurrentemente es también la esclavitud sexual que se dio, que son algunos de los casos que son muy impactantes dentro del archivo. Entonces, el papel de las familias o el papel para nosotros de ellos, para nuestro archivo es importante porque nosotros como GAM queremos seguir avanzando hacia muchas cosas más en materia de difusión y en materia de acceso. Somos quizá la primera organización o una de las primeras que da el punto de partida en que sus archivos sean totalmente públicos. Y hago aquí hago esta aclaración porque en Guatemala mantenemos mucho el recelo y el temor, y eso muchas veces impide de que las cosas se puedan exhibir o presentar. Entonces, cada vez que uno va a una organización hermana o que está con otro grupo, es bien difícil tratar la manera de que le brinden información o que le pongan los expedientes a disposición para que uno los vea. Eso es muy complicado. Primero hay que hacer un protocolo con las familias, habrá que informar a ellos si ellos están de acuerdo, conocer cuál es el trabajo que se va a hacer y qué es lo que va a resultar de ello. Pero en nuestro caso, nosotros cada vez que hacemos el trabajo para la construcción de un sitio, como el sitio de exhibiciones que vamos a inaugurar o como el sitio de los archivos que ya tenemos, en estos ejercicios particulares nosotros hacemos ensayos con las familias, preguntamos, nos comunicamos mucho, tratamos de entender qué sí les gustaría, qué sería algo que ellos sentirían ofensivo, no les gustaría, qué cosas ellos no quieren por nada del mundo que se sepa o dar a conocer, y también entender cómo ellos interpretan la forma de dignificación, porque
Si bien es cierto, nosotros mencionamos mucho dignificar, dignificar, para algunas personas en las familias y en las comunidades es diferente. Para ellos es una vergüenza. Muchas familias tuvieron que pasar por el estigma social del señalamiento comunitario, en el cual les indicaban de ser algo que muchas veces no lo eran, ¿verdad? Por ejemplo, se les decía que eran guerrilleros o que ellos eran parte de una facción. Entonces, para ellos esto era vergonzoso porque lo rechazaban, les tenían temor. Entonces, muchos hasta la fecha siguen resguardándose de que esa información sea conocida, y otros pues también entienden el conflicto desde la parte de dignificar a través de conocer realmente lo que pasó. Y esto quiere decir de que sean las historias que cuentan la propia familia y no lo que cuentan los archivos, que porque los hay archivos como por ejemplo el Diario Militar, que tiene una pequeña síntesis de la persona que detuvieron y dice cosas que para la familia no son verdad. Y entonces también contarlo, decirlo desde sus palabras y de la forma que ellos creen, también para nosotros es importante en el diseño metodológico de cómo trabajar las presentaciones de cada uno de los productos del archivo. Claro, muchas gracias. Entonces, antes de terminar la entrevista, ¿qué es lo que sigue para el archivo GAM? ¿Hay alguna iniciativa que quieran abordar? Sí, yo diría, el archivo tiene muchas ambiciones. Como GAM, como Carlos, como Daniel, tenemos muchos sueños con el archivo. Principalmente es poder abrir un espacio grande que sea de acceso a todas las personas y que sirva para que las nuevas generaciones en Guatemala entiendan, no que vuelvan a generar conflicto, no que haya rencores, no que haya dolor o búsqueda de cómo fue el sufrimiento de alguien más, sino entender que vivimos un proceso complicado como país, que necesitamos trascender y sí apoyar esas frases que se dicen muy trilladamente, que debemos de superar el conflicto. Yo estoy totalmente de acuerdo, debemos de superarlo, pero debemos de superarlo con acciones, con trabajo, no solo desde la sociedad civil, sino principalmente del Estado, porque ya hemos tratado, son 23, 24 años trabajando como sociedad civil para transformar el conflicto, pero hemos resuelto que no se puede cambiar si las autoridades de turno no dejan las bases para poder hacer el trabajo. Cada gobierno tiene una política diferente y eso no nos ayuda a transformar el dolor, a transformar el conflicto. Debemos de trabajar unidos. En este modelo de trabajo que nosotros soñamos con tener exhibiciones digitales para todas las personas, que no sean las exhibiciones digitales únicamente del archivo, sino sea como es la plataforma Memoria Virtual, haya una plataforma grande donde se pueda vincular todos los archivos, que cuando tú entres al caso de una persona X en GAM, puedas conocer también que esa persona fue vinculada al archivo histórico de la policía, que la trabajó otra persona, que haya una pequeña entrevista con los familiares, que haya una forma también de cómo impulsar algunos otros procesos, como por ejemplo, GAM apoya desde hace 12 años una iniciativa de ley para que el Estado de Guatemala cree una Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, no para entregar dinero, sino para dar con el paradero de esas personas desaparecidas, que el Estado entregue un informe. Ese tipo de acciones necesitamos concretarlas a través de esfuerzos pequeños como esto, a través de sumar a las nuevas fuerzas que van creciendo, que son los estudiantes de la educación media en Guatemala, de la educación superior, pero necesitamos captar su atención y hacerlos parte de este trabajo. Esa es una de las visiones y es uno de los retos. Tenemos la iniciativa entonces de presentar con alianza de universidades extranjeras, pero principalmente también con la alianza de universidades nacionales, el trabajo en memoria que se ha hecho y cambiar esa mentalidad que tenemos, que hablar del conflicto armado y hablar de la memoria histórica es hablar del ejército y hablar de la guerrilla. Tenemos que trascender a hablar de la sociedad y a entender que no afecta hoy por hoy al ejército o a la guerrilla, sino nos afecta como sociedad compleja, y como sociedad compleja también debemos de abordarlo desde todas nuestras fuentes y desde todas nuestras capacidades. También es importante decir que nosotros nos vemos como un museo, como una institución museológica en GAM, que a futuro puede recibir y ser parte también de una experiencia para que las futuras generaciones comprendan y puedan trascender hacia cambiar este pensamiento que tenemos, que no nos ha servido para avanzar en los últimos años. Y yo solo decir de que para nosotros es importante continuar trabajando en los ejes de trabajos del proyecto. Si ustedes se dan cuenta, tenemos una colección, pero representa
esta colección representa 9 metros lineales de información y el archivo del GAM casi es de 100 metros lineales. Entonces, tenemos que seguir trabajando en otras colecciones. El tema de la comunicación es importantísimo. Ya contamos con algunos trabajos que son generados desde información del archivo que queremos presentar a futuro. eh, Se nos abren múltiples posibilidades con el archivo del GAM. Fíjense que hoy en día nosotros estamos viviendo una situación que no nos esperábamos y que está explotando mucho en estos últimos años. De los 45.000 desaparecidos que se hablan en Guatemala durante el conflicto armado, hay 5.000 niños. Esos 5.000 niños están vivos en su mayoría, pero fueron dados en adopción o están adoptados de forma irregular, no en el país, sino que en Europa. Guatemala fue uno de los exportadores de niños más grandes durante los años 80 y estamos encontrando ahora muchas solicitudes que vienen de España, de Alemania, de Estados Unidos, de Inglaterra, de Australia, en donde los niños están buscando a sus familiares. Ya hay un caso ante el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció la adopción ilegal y entonces existen ahora, nosotros ya hemos logrado reencontrar a algunos niños de Estados Unidos, de España y de Alemania con sus familiares biológicos. Entonces se transforma en una herramienta también para hacer uno de los trabajos más valiosos que nosotros hemos hecho, que es el reencuentro de los desaparecidos que están vivos, porque la mayoría, lamentablemente, las familias buscan sus restos, pero en este caso hay muchos niños que ahora son hombres y mujeres de mediana edad que se logran encontrar con su familia biológica. Entonces, queremos dar esa información y dotar de esa herramienta para muchos procesos: investigación, reencuentros, justicia, verdad, dignificación y infinidad de cosas, representaciones artísticas. Entonces seguimos adelante trabajando y esperamos a futuro poder compartirles más información, algunos productos específicos. De hecho, si ustedes lo creen pertinente, yo quisiera mostrarles un video pequeño de un material que nosotros hemos elaborado ya con el Sí, archivo, pero solo si es posible. sí, por supuesto. Espérate que te voy a ver si te puedo dar permisos. Sí, la idea es poder Interesante. acercar de forma amigable a las personas al archivo. Además, tenemos algunas cápsulas de testimonios, sobre todo de este caso de la familia Portillo,
donde son 6 miembros desaparecidos. Tenemos un video también que estamos ya utilizando en redes sociales. Ujú. No, muy interesante, desde luego. Bueno, evidentemente para nosotros lo que pensamos es que los archivos son garantía de la justicia social y en realidad pues vuestro proyecto memorístico es en realidad de lo que se encarga, ¿no? de llevar a cabo esa justicia social. Por nuestra parte, podéis contar con nuestro apoyo no solo en la difusión de esta entrevista, sino en el caso de que queráis hacer algún tipo de colaboración adicional con algún artículo o alguna otra colaboración que queráis para que os ayude a difundir vuestro proyecto. Nosotros estamos encantados de poder ayudaros y de poder ayudaros a difundir este proyecto que, como digo, vamos, me ha parecido muy interesante. ¿Tú qué opinas, Cristina? No, sí, buenísimo. Definitivamente son unas historias bien tristes, pero es bien necesario y soy bien muy familiar en cuanto a gente querer olvidar y dejar atrás la historia y dejar atrás. Eso pasa acá en Estados Unidos, pasa, yo soy de Puerto Rico, pasa lo mismo con el carpeteo. Y es muy, muy importante este trabajo. Como dijiste, Daniel, sí, hay que seguir adelante, sí, hay que dejarlo atrás, pero si no sabes qué estás dejando atrás, pues no hay manera de seguir adelante. Claro. Bueno, pues entonces hasta aquí la entrevista. Os agradecemos de verdad este tiempo, sobre todo por las horas que son que bueno, estamos en contacto. Encantado de conoceros, Carlos, Daniel, y seguimos, y ya sabéis, os invitamos a seguir colaborando con la revista, con cualquier otro contenido que deseéis, con algún artículo o cualquier otra colaboración que queráis, ¿de acuerdo? Víctor, Cristina, muy amables, gracias por su tiempo, por su acompañamiento y por recibirnos. Sírvanse también quedar invitados ustedes a acompañarnos a visitar nuestras redes, nuestros sitios, y de verdad esto es lo que necesitamos, generar sinergias que nos ayuden a difundir las necesidades que tenemos y entre todos generar un colectivo que pueda hacer el cambio. Así de que muchas gracias, que ustedes en sus países estén bien y que tengan un buen día o lo que resta del día para ustedes. Igualmente. Bueno, Carlos. Gracias, Víctor, por atender ahí el correo que te envié hace unos días, que estoy muy emocionado que se haya convertido en una entrevista finalmente. Cristina, gracias por la entrevista, y de nuevo decirles que igual nosotros en redes estamos empezando una estrategia de difusión sobre trabajo archivístico y estaremos ahí pendientes, tomándolos en cuenta. Queremos hacer un foro virtual sobre archivos en los próximos meses. Estamos pensando ahí algo con Swisspis o con Archiveros Sin Fronteras para poder hacer, y entonces les estará llegando alguna invitación si es que están en disponibilidad. Por favor, atenderla. Sería muy importante contar con participación de ustedes. Fenomenal, contar con ello. Pues estamos en contacto. Saludos. Saludos, adiós, hasta luego.